¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos hoy que es jueves, eh, 2 de julio del año de la pandemia del 2020. Vamos a continuar con nuestras sesiones de análisis de los artículos constitucionales que tienen impacto en el sistema acusatorio. Bueno, pues empezamos con el artículo 19 de la Constitución, a abordarlo el día de ayer, y hoy vamos a platicar un poco más sobre esta pieza constitucional que es fundamental en el desarrollo del sistema acusatorio. Cuando hablamos en herética penal de la evolución de todo el proceso, recordarán que el añejo auto de formal prisión tiene un origen netamente español, que aquel autor, Manuel de Lardizábal y Uribe, nos dio las pautas para encontrar inclusive la ordenanza real que se emitió a efecto de evitar la arbitrariedad con la que se estaban conduciendo los jueces de instrucción en la Nueva España en el siglo XVIII, y que posteriormente el auto de bien preso fue evolucionando hasta tomar lugar en la Constitución de Cádiz y posteriormente en nuestra historia constitucional, donde tuvo una evolución en cuanto al plazo en el que tenía que ser emitido, pasando de 2 días, pasando a plazo de 60 horas y finalmente llegando al de las 72 horas. El auto de formal prisión se convirtió por consecuencia en uno de los pilares del proceso, porque se le identificó como la base del proceso penal, donde se determinaba la litis a contender durante la instrucción en el proceso inquisitorial. Con la reforma de 2008, el auto de formal prisión pasó a tener una modificación estructural, valorativa, cognitiva y una modificación en el nombre. De auto de formal prisión se terminó en auto de vinculación a proceso. Está establecido en el mismo artículo 19, los mismos elementos de fondo, pero con una connotación distinta en cuanto a lo que tiene que ver con el célebre aspecto del estándar probatorio, tema que hoy vamos a desarrollar un poco más en concordancia con lo que en su oportunidad platicamos ya en estas sesiones de sistema acusatorio respecto de la orden de aprehensión. Entonces, vamos a comenzar a revisar primero la Constitución del 2008 para tener presente cómo lo tenemos al día de hoy establecido. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que me puedan seguir en el artículo 19 constitucional. Aquí tenemos lo que nos dice la Constitución. Auto de vinculación a proceso en el que se expresará, y estos son los elementos: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De nueva cuenta, nos trae a colación el constituyente la palabra datos, datos que establezcan. Y ya cuando hablamos de la orden de aprehensión, incluso hicimos un ejercicio apoyándonos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para estos efectos. Ahora, quiero compartirles cuál es el posicionamiento que existió en la exposición de motivos de la reforma que nos contrae a la clase del día de hoy. Lo que tenemos aquí en pantalla, que les estoy compartiendo, es el texto relacionado con el artículo 19 y que es importante leerlo. En esta reforma, dice la exposición,
se modifique el nombre del tradicional auto de sujeción a proceso para sustituirlo por el auto de vinculación a proceso. La idea de sujeción denota justamente una coacción, que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos. En cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Se continuará exigiendo, no obstante, acreditar el supuesto material. Acompáñenme a revisar esto. Cuando en la exposición de motivos se dice, la idea de sujeción, porque no están hablando ni siquiera de la formal prisión, que es lo que se vino a cambiar. O sea, estamos hablando de formal prisión y aquí nos sacan sujeción a proceso. Bueno, la idea de sujeción denota justamente una coacción que llevaría aparejada alguna afectación a derechos. Pero la vinculación se refiere a la información formal que el MP realiza el indiciado para que sepa los motivos por que se sigue una investigación. Mi pregunta es, ¿no es eso en lo que consiste la formulación de imputación? ¿Qué tiene que ver la formulación de imputación con la vinculación a proceso? La propia exposición de motivos es contradictoria del sistema que propone. Y eso es terrible porque ahí lo tenemos. El texto lo tienen ustedes en su pantalla. Y eso es lo que comentaron los senadores. Eso fue lo que se debatió. Ahora, vamos al tema del estándar del supuesto material. Al igual que en el caso del artículo 16 constitucional, la nueva redacción del artículo 19 constitucional se prevé modificar el estándar probatorio para el libramiento del auto de vinculación a proceso. Libramiento del auto de vinculación a proceso. Bueno, la razón de ello es fundamentalmente la misma que ya se expuso en su oportunidad al abordar el artículo 16. En este punto, habrá que agregar que el excesivo estándar probatorio que hasta ahora se utiliza, excesivo estándar probatorio, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria. Ello debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación, el cual todavía no ha sido sometido al control del contradictorio. La calidad de la información aportada por el Ministerio Público viene asegurada por el control horizontal que ejerce la defensa en el juicio. En tal sentido, no es adecuado que en el plazo de término constitucional se adelante el juicio. Y si nos vamos a la exposición de motivos, al artículo 16, pues quizá nos vamos a inquietar más, porque en lo que tiene que ver con la orden de aprehensión, concretamente señala la exposición de motivos que no debe de hacerse un estudio tan de fondo, sino darle la oportunidad a quien se le libra la orden de ir a un juicio. Ahora resulta que ir a un juicio es una oportunidad. Es como una gracia que da el Estado. No existe un riesgo de que esta reducción del nivel de prueba necesario para la emisión de la orden de aprehensión sea motivo de abusos. No, pues ¿cómo? En México jamás. Porque existen amplios contrapesos que desalentarán a quienes se sientan tentados de ello. En razón de que el proceso penal será totalmente equilibrado para las partes
y respetará cabalmente los derechos del inculpado. Esto, miren, ustedes saben, porque me han permitido ya a lo largo de 69, 83 clases que llevamos juntos, 83, esta es la clase 83, que me apasiona la filosofía, pero ni en la metafísica vemos este tipo de afirmaciones donde dicen, en razón de que el proceso penal será equilibrado y respetará cabalmente los derechos del inculpado. Ahora resulta que el proceso penal es el que respeta, es decir, se le está dando una entidad, una vida, como si el proceso penal caminara, tuviera tacones, zapatos, medias, paraguas, portafolios, sombrero, ni Kafka. Bueno, dice acá, eh, mmm, respetará cabalmente de manera que si se obtiene una orden de captura, sin que los indicios existentes puedan alcanzar en forma lícita el estatus de prueba suficiente, sin temor a dudas, se absolverá al imputado. Ah, bueno, pues me absolverán en el juicio, pero mientras, o sea, al incorporarse expresamente a la Constitución principios como el de presunción de inocencia, carga de la prueba, exclusión de prueba ilícitamente obtenida. Dicho de otra manera, sería contraproducente para el Ministerio Público solicitar la orden de aprehensión sin tener altas probabilidades de poder acreditar el delito y la responsabilidad penal en el juicio, en razón de que ya no tendrá otra oportunidad de procesar al imputado. Tremendo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Se las voy a compartir desde luego para que ustedes se puedan seguir teniendo las pesadillas que también me atormentan cuando leo este tipo de documentos en los que trato de encontrar pues la lógica que deberían estar revestidos de la misma y bueno, pues encontramos todo lo contrario. Bueno, regresemos con el auto de vinculación y vamos a analizar 1, 2, 3, 4 criterios del Poder Judicial Federal sobre esta interesante temática. Vamos, por lo tanto, de nueva cuenta a compartir la pantalla en unos momentos breves y al ratito les comparto el documento correspondiente. Recuerden que los documentos, bibliografía, solo se comparten a través de Zoom, porque es un reconocimiento a aquellas personas que no tienen tecnofobia, que les gusta participar, y es la forma en que les correspondo que participen, no solamente con su presencia, sino con sus comentarios, el diálogo que establecemos aquí, que eso es lo que realmente enriquece una sesión de esta naturaleza. Entonces, acá les pasaré la demás bibliografía. Mientras tanto, vamos a compartir la pantalla. A ver, Adri Sarabia tiene una inquietud. Adri, buenas tardes, bienvenida. Te escuchamos. Recuerden ayudarme Bueno, ustedes. bueno. Buenas Sí. tardes, doctor. Buenas ¿Sí me tardes. escucha? Gracias. Tengo varias dudas respecto a lo que estamos comentando del artículo 19 constitucional. Eh, ¿Qué tan prudente o no se podría considerar la desaparición de esta figura, toda vez que es el único país en América Latina donde se contempla tal circunstancia de una vinculación a proceso? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, no me queda claro el hecho de que en este sistema acusatorio baja el estándar de prueba para que con los mínimos datos se pueda vincular a una persona a proceso. Esas serían mis preguntas, doctor. Gracias. Me voy a encargar, Adri, supongo se de llamar Adriana, me voy a encargar de hacerse las más grandotas, las dudas. Muchísimas gracias por participar. Bueno, con relación al primer cuestionamiento, ¿por qué está el auto de vinculación? Bueno, las decisiones de mantener un auto de vinculación a proceso tienen que ver con
el no introducir cambios tan fuertes que fueran a desorientar a la práctica jurídica mexicana. En efecto, el auto de vinculación no existe en Estados Unidos. En YouTube está la clase de proceso penal federal para quienes no hayan tenido oportunidad de acompañarnos. Y ahí hacemos la descripción de todo el proceso penal, del cual deviene el sistema acusatorio. En Colombia no existe el auto de vinculación, en Chile no existe el auto de vinculación, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Recuerden que cuando el fiscal tiene elementos bajo una causa probable, va con el gran jurado y el gran jurado determina y el gran jurado palomea, entonces se gira la cita o la orden de arresto para que la persona se presente ante el juez y ahí se le informe, le dice, oiga, usted está bajo esta investigación. Ok, listo. Ya entonces tendrá que empezar a preparar su trabajo, su defensa, etc. Y si tiene derecho a libertad o no, es un apéndice que se puede resolver en esa o en la audiencia posterior, dependiendo de la naturaleza del caso, el delito, la persona, etcétera. Pero no hay un auto de vinculación, eso no existe. Y no por ello podemos decir que es un proceso incorrecto. En el caso de nuestro país, la existencia del auto de vinculación ha seguido y seguirá siendo motivo de mucho debate. Por un lado, si vamos a equiparar completamente el sistema acusatorio, el sistema anglosajón, como se prevé que vamos hacia allá, y verán los impactos después del TEMEC, podríamos estar ante una arbitrariedad por parte de las fiscalías, en el sentido de que tendríamos que tener jueces de control completamente fuertes. ¿Fuertes en qué sentido? Fuertes en el sentido de tener el respaldo de su propia institución, de poderle plantar cara a una fiscalía diciéndole no al lugar a la petición que me estás haciendo de que cite a esta persona. Porque como no existe en México todavía la figura del gran jurado, el único contenedor constitucional de los derechos fundamentales sería el juez de control. Pero a como están las cosas en nuestro país, donde un día sí y otro también se castiga o se sanciona o se amenaza, o se amedrenta, se estigmatiza o se acusa al Poder Judicial de las posibles fallas del Poder Ejecutivo, hoy en día un juez es más proclive a aplicar la técnica de Poncio Pilatos. Yo me lavo las manos, lo que diga la fiscalía lo acato, y si estuvo mal, allá el tribunal que resuelva lo correspondiente. Pero yo me voy disciplinando a un esquema de control verticalizado del poder punitivo. Luego entonces, hasta hoy en día, la existencia del auto de vinculación permite abrigar la posibilidad de un segundo canal de control por parte del juez. Primero es la orden, después el auto de vinculación a proceso, porque se permite la ampliación del plazo para la aportación de pruebas, aunque como lo veremos cuando descendamos al ámbito procesal, que pues siguen subsistiendo los criterios del sistema tradicional anterior. ¿Se acuerdan aquellos que litigaron en el sistema tradicional que íbamos prestos y contentos a desahogar pruebas en la dilación constitucional y después de haber acreditado muchas cosas nos decían, bueno, como son pruebas contradictorias, eso es propio de la sentencia. Así que mientras son peras o son manzanas, formal prisión. Y bueno, ya habíamos develado parte de la estrategia, gastado en desahogo de prueba, en fin. Eso sigue ocurriendo con el nuevo sistema, ¿eh? Y luego les paso unas tesis que dicen exactamente lo mismo que el sistema tradicional anterior. Ahora, con relación a la pregunta del estándar probatorio, es una pregunta extraordinaria que tiene que ver muchísimo con aspectos de valoración de lo que ocurre aquí en la cabeza de los juzgadores. ¿Por qué? Pues porque no hay un estándar que
que les diga medible 10%, 20%, o que dijera, por ejemplo, si hay más de 2 pruebas, adelante. Si hay menos de 2 pruebas, no. No, el estándar probatorio es una construcción que aquí no viene. Aquí no viene. Aquí la Constitución nunca habla de estándar probatorio. Es un término metaconstitucional. Ahora, si alguno de ustedes me ayuda y me orienta y me dice, el estándar probatorio viene en este librito, Código Nacional de Procedimientos Penales, me ayudaría muchísimo a dormir más tranquilo. Pero si estamos en cuestión de construcciones, vamos a ponernos también a hacer construcciones nosotros. Si todo está allende de lo que dice la Constitución y lo que dice el Código, entonces estamos entrando en terrenos peligrosos, terrenos metafísicos. Bueno, a mí me encantaría que así fuera, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el estándar probatorio. Y sobre ese tema vamos a ver las siguientes tesis que les voy a compartir en este instante. Vamos, miren. Y aquí estaremos hablando de esto que Adriana nos hizo el planteamiento. Vamos primero a la jurisprudencia penal. Déjenme hacer una pausa. En esta dinámica que estamos teniendo derivado de la pandemia y que a petición de ustedes se generó este curso, que me da mucho gusto poderlo impartir y lo impartiré hasta que agotemos el sistema acusatorio, porque con eso de que ya nos dijeron que la pandemia se va a quedar varios años, pues tiempo vamos a tener para terminar el curso. Bueno, pero a lo que les quería hacer la referencia es que la estructura ahora de este curso de sistema acusatorio es primero revisar la Constitución, como lo hemos venido haciendo. Y después ya nos bajaremos la escalera para revisar todo el Código Nacional de Procedimientos Penales desde la perspectiva de las etapas: investigación, intermedia, juicio. Todo ello lo vamos a ver así. Y si en estas sesiones hago alusión de manera recurrente a la interpretación del Poder Judicial Federal, es a virtud de que hay una corriente de pensamiento, de investigación, de doctrina que se denomina realismo jurídico. Es una corriente escandinava que también tiene su vertiente estadounidense. Aunque no es mi deseo en estos momentos profundizar sobre las raíces epistemológicas de esta escuela, realismo jurídico, puedo decirles que es absolutamente cierto uno de sus postulados. Esto es la ley, sí, pero el derecho es lo que dicen los tribunales. Entonces, usted y yo podemos tener una versión o interpretación de la ley, pero la que vale es la que dicen los tribunales. De ahí la necesidad de que vayamos deconstruyendo al sistema a partir de las interpretaciones que están haciendo los diferentes tribunales. A ello obedece y quería desde hace algunas sesiones hacer este señalamiento. Bien, tenemos aquí entonces ya una jurisprudencia obligatoria, primera sala. Entonces, esta de cajón siempre va a ser invocada, ¿correcto? Es la tesis de jurisprudencia 35, diagonal 2017. Su número de registro electrónico 2014-800. Auto de vinculación a proceso. Para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permite identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Ok, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permite identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Si nos metiéramos así muy quisquillosos, que lo deberíamos hacer nada más que no hay tanto tiempo, tendríamos que preguntar y decir, a ver,
Una cosa es la norma penal, otra cosa es el tipo penal. No son sinónimos, son cosas totalmente distintas. Y les voy a recomendar un libro para quien les interesen todos estos temas, a ver si ahí se ve bien, Fundamentos del Sistema Penal. Ya había en algún momento dado hablado un poquito de él, Tomás Vives Antón, Tirant Loblanche. Es un librazo, ¿eh? Este es el mejor libro del mundo mundial de filosofía de derecho penal. El mejor que conozco, desde luego, a lo mejor hay otro, pero si hay otro mejor, pues me lo regalan. Bueno, vamos aquí. Es una tesis amplia, pero necesitamos estudiarla. Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar requisitos de forma y de fondo. Ok, como antes. Bien. En cuanto a estos últimos, los de fondo, es necesario que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. Bien. La ley señale como delito a ese hecho, correcto, tipificación, principio de legalidad, no es un crimen, no es un pena sine ley, artículo 14, párrafo tercero, bien. Y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, correcto. Eso me exige, en los elementos de fondo, hacer una valoración cognitiva, epistemológica, racional. Bien, vamos a ver qué más tenemos que hacer para tener el guisado de una autovinculación a proceso. El texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución en los requisitos aludidos de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito. Bien, aquí entonces tenemos la diferencia ya señalada por la Corte. Antes era comprobar, ahora es establecer. Y entonces recordemos lo que nos ayudó una de nuestras compañeras cuando nos dio el significado de establecer, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, iniciar, inicio, no es lo mismo comprobar que establecer. Bien, sigue la tesis, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Aquí me detengo. ¿Quién me ayuda, por favor, a ver si está por ahí Elvia, en encontrar en qué consiste el vocablo paradigma? Porque muchas veces lo vemos, digo, es una palabra extraordinaria. Esa palabra, paradigma, ¿saben quién la introdujo eh, en el lenguaje científico? La introdujo Thomas Kuhn, quien tiene un libro que les recomiendo mucho, que se llama Estructura de las Revoluciones Científicas. Buenísimo. Y él parte de esto, del tema de paradigma. ¿Alguien ya habrá encontrado lo que significa esta palabra tan importante? Déjenme meter aquí a Paola. Ahora nadie quiso investigar en la Real Academia de la Lengua Española. Entonces no les voy a dar bibliografía por no ayudar en la divulgación científica. Vamos a ver. Dice la Real, aquí está ya, Oscar Iván. A ver. Oscar, buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Pocas oportunidades tengo de estar por aquí por ya cuestiones de trabajo que poco a poco se van normalizando. Qué bueno, eso es bueno. Y ahorita que tengo la oportunidad, digo, pocas veces y ahorita voy a participar, entonces, Real Academia de la Lengua Española, paradigma, ejemplo o ejemplar. Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Muy bien, en efecto. Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Es más o menos como si fuera un dogma. Muchísimas gracias, Oscar, bienvenido.
Entonces aquí volvemos con la tesis cuando nos dice, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio poder constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas, ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público por sí y ante sí, como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y consecuentemente se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objetos del proceso. Abro un paréntesis. Como venía en la exposición de motivos que les voy a compartir y que leímos al inicio de esta sesión, parece que partimos ahora de un paradigma donde lo que importa es el juicio, no lo previo. Estamos en actos preparatorios de un juicio. Y aquí se reivindica la pregunta que Adriana nos compartió al principio. ¿Cuál es la necesidad del auto de vinculación? Bueno, pareciera que vamos poco a poquito a eliminarla. No se trata de comprobar, se trata de establecer. No se trata de debatir en una vinculación a proceso lo que es propio del juicio. Lo importante es el juicio. Y para que lleguemos al juicio hay que iniciar y darle continuidad a las etapas. Por lo tanto, lo que se privilegia, ahorita estamos viviendo, es llegar a un juicio. Desde luego que tienen que entrar en juego la valoración, tienen que entrar en juego los principios de presunción de inocencia, exclusión de prueba ilícita y todo ello. Pero hay una misión, hay un objetivo, hay una meta, y esa meta se llama juicio. Y ese juicio, para llegar a esa meta, no se puede entorpecer estableciendo como estándar probatorio la comprobación, sino el establecimiento, la idea, la noción. Ah, bien, cierro el paréntesis y volvemos a la tesis. Por cierto, de ahí que con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, solo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. Abro un paréntesis y les pregunto, revisen este párrafo, aquí lo voy a, ahí está, revisen ese párrafo. Y ahora voy con ustedes. Bien, ahora, la pregunta aquí es, ojo con lo que voy a preguntarles. Para librar una orden de aprehensión, se requiere que se acrediten todos los elementos que establece la figura típica que se le está aplicando a la persona. Se tiene que acreditar todos los elementos del delito. Porque vean aquí lo que está, ¿ok? Y a partir de ahí lo que necesito que me digan es, les voy a poner el ejemplo, ¿ok? Ahí les va el ejemplo.
delito de uso de documento falso. Permítanme encontrarlo aquí. Pues no, ¿se acuerdan que usamos el de la circulación de billetes falsos? ¿Lo recuerdan? Entonces, por aquí venía un dispositivo de la circulación de billetes, de billetes falsos. Aquí está, perdón, miren. Aquí en esta parte. Esta. La pena señalada en el primer párrafo de este artículo también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada. Ok, volvemos al caso. Bien. Nothing. Nothing. Ahí está el caso. Para que se libre una orden de aprehensión, se debe de acreditar por parte del Ministerio Público el a sabiendas y regreso a la tesis. Ahí está la parte que subrayo. Entonces, díganme, ¿se tiene que acreditar el a sabiendas? Vamos con Aníbal. Buenas tardes, Aníbal, bienvenido. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Muy bueno. Perfectamente. Bueno, conforme a la redacción de la jurisprudencia que estamos analizando, yo considero que no se debe acreditar el elemento a sabiendas, que es un elemento subjetivo, porque aquí, como lo señala la redacción de la jurisprudencia, que eso ya es motivo del estudio en la sentencia que haga el juez. Entonces, en la etapa de la vinculación a proceso, basta con que se dé la tipicidad en donde solo se encuadre la conducta al tipo penal. Esa es mi observación, maestro. Muy bien, muchísimas gracias, Aníbal. Gracias por participar. Parece que Oscar quiere volver a participar. Oscar, ¿tiene algún comentario o se quedó su manita levantada? Se quedó la mano levantada, maestro. No sé cómo la bajamos, no se preocupe. Ahora vamos con Heriberto Caravantes. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Pues seguimos en el retorno, maestro. La Constitución señalaba que sí se tiene que hacer el juicio de tipicidad y vimos algunas tesis en ese sentido. Ahorita esta tesis pues viene a contraponerse con lo que se ha venido manejando, es un eterno retorno. Se tendría que analizar el elemento subjetivo a sabiendas. De acuerdo a esta tesis, no es necesario, maestro. Estamos en el eterno retorno. Muy bien, qué bueno que lo adviertes, que lo señalas, porque de eso se trata, ¿no? Porque decirles, miren, veníamos viendo otras cosas y aquí de repente llegamos y ¡prum! Nos encontramos con una opinión completamente distinta. Y vean, además, para terminarlos de hacer bolas, hay un código, obviamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nada más que aquí vean. Vean lo que dice el artículo 141. Me estoy bajando un poquito al código al nivel procesal. Vean lo que dice aquí. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público, se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Si en la orden de aprehensión se dice es de naturaleza doloso, se va a establecer en el hecho o en la probabilidad de la participación en las sabiendas. Bueno, el a sabiendas es el elemento
subjetivo del injusto, que es el dolo en sí mismo, y forma parte del tipo penal. Por lo tanto, se tiene que establecer en el hecho. Y para establecer en el hecho de que a sabiendas alguien circuló una moneda, tiene que haber un indicio que nos conecte a ese a sabiendas. Y ahora, ¿qué es lo que va a regir? ¿Un principio indubio pro fidei o un principio de presunción de inocencia? Vamos con Susana Mejía, que quiere participar. Adelante, Susana, buena tarde. Buenas tardes, profesor. En referencia exactamente en lo que usted estaba comentando, el artículo 141 lo menciona en su fracción tercera, donde dice que la orden de aprehensión en contra de una persona, cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, se libera esa orden de aprehensión. Entonces, esta viene concatenada con el 142. Ante la solicitud de la orden de comparecencia o de aprehensión, ¿qué debe de contener esta? Esta debe de contener pues, la clasificación jurídica que realiza el Ministerio Público, donde debe de especificar el tipo penal que se le atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de su intervención y su naturaleza, vaya sea dolosa o culposa. Entonces, yo entendería que sí debería de contener lo que usted ahorita comentaba Tiene que tener indicios sí, que le permitan establecer que se hizo a sabiendas. Claro, a sabiendas. Que a mi juicio una orden de aprehensión se me hace que está fuera de contexto, porque suponiendo que fuese en un asunto de una conducta subjetiva, el grado de probabilidad de una persona que haya participado en una comisión de un delito de forma subjetiva, ¿cómo lo puede acreditar realmente el Ministerio Público, verdad? Entonces yo creo que ahí sí está vulnerando mucho los derechos humanos. Digo ya. Y además tema. imagínese, Susana, que digan, bueno, acredítelo hasta el juicio, lo que eso va a implicarle para la persona y para el Estado. Órale, vámonos todas las etapas. Investigación sí, claro. inicial, complementaria, acusación, intermedia. Sí, pero mientras, por ejemplo, si fuese un asunto de un homicidio, por ejemplo, estaríamos hablando de que la persona se llevaría todo este proceso en prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Aquí no hay el hecho de que lo pueda enfrentar en libertad. Entonces ahí está más que vulnerado su derecho al libre tránsito, su derecho a la libertad, y es un tiempo que él definitivamente está perdiendo, ¿no? Otro asunto, por ejemplo, en el caso de que si, por ejemplo, el Ministerio Público gira orden de aprehensión en contra de una persona por un homicidio culposo, en razón de que tenga indicios donde sirvan unas entrevistas de una menor de edad, por ejemplo, que diga que escuchó que iban a matar a cierta persona. En base a esa entrevista se solicita se gira una orden de aprehensión simplemente por la probabilística que pudiera haber existido de que hubiera algún vínculo ahí de subjetivo del dolo de la persona de manera indiciaria, ¿verdad? Porque no él es el actor, el autor material de un homicidio, pues ahí ya estaría el asunto peor todavía, ¿no, profesor? Sí, y ese tema de los homicidios lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos con Elvia Cuellar. Gracias. Adelante, por favor, Elvia. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que usted comenta, totalmente de acuerdo en cómo está funcionando el sistema, pero ahí tengo una pregunta. En relación al elemento subjetivo de a sabiendas, ¿con qué prueba o qué prueba sería la idónea del Ministerio Público para acreditar ese elemento? Es una Bien. pregunta. Sí, es una pregunta extraordinaria, Elvia, y que también
todos los fiscales se formulan. No Hay soy una fiscal, tesis- o sea, no soy fiscal ni nada. Bien, pero me refiero a que todos los fiscales se generan. Hay una tesis por ahí que mañana se las comparto, que habla sobre la acreditación del dolo. Y dice la tesis, más o menos, es una tesis de la novena época. Más o menos dice, bueno, son los sentimientos íntimos del autor del evento, del protagonista del evento delictivo. Y la manera de comprobación sería única y exclusivamente a través de una entrevista, bueno, no lo maneja como entrevista, sino de la confesión que hiciera la propia persona. Esta pregunta que está haciendo Elvia es tan trascendental porque me permite conectarlo con esta otra cuestión. Vean ustedes. ¿Cómo se puede atribuir que la persona tiene ese conocimiento en las sabiendas? Desafortunadamente, hay una tradición que, salvo error que es muy probable que cometa, lo ubico en una tradición alemana del derecho penal nazi. Yo ubico a Edmundo Mesger como el creador de esta circunstancia que expongo a continuación. La construcción del profano. ¿Quién es el profano? El profano, mesguerianamente hablando, es la persona término medio de la sociedad alemana. ¿Quién es la persona término medio en la sociedad alemana? Aquella que, estando en un estado todavía semi de bienestar, el welfare state, tiene una cultura promedio, un conocimiento promedio y una habilidad para tomar elecciones tipo promedio. En el pensamiento hitleriano del derecho penal y de Mesger, esa persona, ahí sí citan a Kant, porque ahí sí les conviene, tiene el imperativo categórico de conducir sus conductas conforme a la norma moral. Norma moral. Por lo tanto, todas las personas que son destinatarias de la norma moral, de la norma penal, perdónenme ustedes, todas las personas que son destinatarias de la norma penal son profanos, pero son personas de un término medio. Entonces se construye ese concepto para que en casos como este se pueda llegar a decir, bueno, las sabiendas, ¿por qué? Porque el promedio normal de la gente sabe que ese billete es falso. Entonces se pueden hacer construcciones de categorías sospechosas, no en los términos actuales de categorías sospechosas, sino de sospechosismo, cargadas de una presunción de culpabilidad, presunción de intencionalidad, que es gravísimo, porque como lo estamos viendo aquí, dirían, pues para eso es el juicio. Pareciera que la construcción es garantizar que haya un juicio, no justicia. Entonces, ¿cómo puede el Ministerio Público, el fiscal, construir algo científicamente con una investigación? Simple y sencillamente. Por ejemplo, en el caso concreto, como estamos hablando de establecer, bien, lo primero que tengo que acreditar es que el billete es falso, desde luego. ¿Y cómo lo voy a lograr? A través de un dictamen pericial en la materia correspondiente que establezca la falsedad. Fíjense ustedes, no es lo mismo, porque es un tema que da para mucho debate, como lo vamos a ver. No es lo mismo que a una persona se le presente un billete así, ¿ok? Y que diga es falso, pero es que es muy difícil poder saber falso. ¿Y cómo supieron que era falso? Pues porque no traía la tira de seguridad, por ejemplo. Es que es casi imperceptible, nadie lo puede saber. Ok, ahora, siguiendo en estos ejemplos. Miren. Y el billete que le es asegurado a la persona
que lo ha puesto en circulación, ¿no? Que lo ha puesto en circulación. Es este. Digo, hay una notoria diferencia entre una cuestión así y una cuestión así, ¿verdad? Porque si una persona intenta pagar con esto, lo que más preocuparía sería quizá el estado de salud mental de la persona, porque ni siquiera es un billete del Banco de la Alegría. Entonces, ¿cómo puede construir el fiscal la presunción de las habiendas para poder vencer el nivel de principio de presunción de inocencia que acompaña desde la detención a la persona? ¿Cómo? Bueno, vuelvo a insistir, herramientas de investigación. ¿Dónde obtuvo el billete? Ah, pero la persona va a mantenerse callada, no va a hablar. Bueno, entonces tenemos que averiguar si tenemos precedentes, antecedentes de dónde han estado existiendo este tipo de billetes. Y voy a recordarles una historia de ética penal, el caso de Enrique Sampietro, Alfonso Quirós Cuarón. Ah, a eso puede acudir un fiscal, claro, a través de sus investigadores. Dime cuál es el modus operandi, cómo se desarrollan, dónde está el entorno donde se están llevando a cabo la entrega de estos billetes falsos, si hay precedentes de ellos, quiénes los están entregando, etcétera, etcétera, en materia de investigación y de allegarle al juez esos datos que le permitan entonces al juez, dentro de una racionalidad, determinar que las habiendas ahí está presente. Pero no se le puede dejar al juez, quitándole esta obligación en los términos de esta jurisprudencia, la posibilidad de que el juez diga, bueno, si estás aquí es por algo. Y por lo tanto, por algo te trajeron, presumo tu intencionalidad delictiva. Estos temas que son tan profundos, tan interesantes, de ahí, de su aplicación, depende un derecho penal liberal democrático, derecho penal de acto y no derecho penal de autor. Y estaremos volviendo sobre esto porque es interesantísimo. Déjenme escuchar a Oli Caballero. Buena tarde. Adelante, Oli. Gracias, doctor. Estaba hablando hace rato de lo del término profano. El término profano, si nos vamos a parte de las asociaciones que se han dado a través de todos los años, se utiliza más como el término hacia el que vive fuera del mundo exterior, en el mundo masónico. Ese término es algo muy, muy peculiar. El que pertenece a la masonería obviamente va a tener un grado de acuerdo a su avance que vaya teniendo en el conocimiento. Sin embargo, el que vive en el mundo exterior se le llama profano. Ah, qué interesante, porque ese es el concepto que utilizó Edmund Mesguer para referirse al otro, al de la otredad. Interesantísimo. Y sobre todo, maestro, perdón, y sobre todo, doctor, porque estábamos hablando de la moral. La moral, pues es uno de los principios masónicos a seguir. El hombre masón o el masón tiene que conducirse a través de la moral y las buenas costumbres. Es un hombre libre y de buenas costumbres. Entonces, ese término a lo largo de todos los tiempos lo vamos a ver reflejado. Gracias, maestro. Qué interesante, muchísimas gracias, ya ve. Con gusto. Todos aprendemos. Gracias, Oli. Bien, entonces, déjenme avanzar un poquito acá con el texto de la tesis para continuar con el debate, que es muy interesante y necesario. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal que permite identificar independientemente de la metodología que adopte, o sea, como quiera, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir del cual interviene el juez para controlar
las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación a partir de toda la información que derive de la investigación, no solo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo por regla general no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Luego, entonces, ¿qué se privilegia? Lo kafkiano. ¿Qué es lo kafkiano? El proceso. Lo que importa es el proceso. Sí, ¿por qué? Porque recuerden lo que vimos en la exposición de motivos. Se habla del proceso como si fuera una persona, como si fuera un ente. Y entonces la racionalidad del estándar probatorio no está en función de los derechos del imputado, sino en función de que se inicie un proceso. Porque al iniciarse un proceso se va a poder construir la meta, que es llegar al juicio. ¿Y cómo deducimos ello? De este tipo de criterios cuando dicen, cuando empiece la investigación complementaria, entonces el juez sí podrá controlar los derechos. Entonces, pásele, lo que necesitamos es que esto inicie, no que nos detengamos en interrupciones sobre los elementos subjetivos, normativos o distintos del dolo. Si lo que necesitamos es que inicie la fiesta, que inicie el proceso, no lo interrumpan. El auto de vinculación a proceso se convierte en unas puertas abatibles para que todos pasen, pásele, porque ahora sí tendremos un espacio para controlar lo correspondiente. Se privilegia el proceso, por eso una tesis de esta naturaleza. Vamos, Oli, ¿querías hacer otro comentario, Olimpia, o se quedó la manita levantada? Yo creo que se quedó la manita levantada. Vamos, Alfredo Rosales. ¿Algún comentario? No. Bueno, pues, Alfredo. Bueno, entonces, ¿Sí, en ¿sí me esos escucha? sí, adelante. Bueno, sí, nada más quería más o menos decir lo que usted acaba de mencionar, porque uno de los requisitos del auto de vinculación a proceso en el artículo 316, fracción cuarta, y relacionado con el asunto que usted acaba de exponer de que se acredite el elemento subjetivo, pues es que el que se acredite no excluyente del delito, ¿no? Entonces, si no se acredita, por ejemplo, esa a sabiendas, pues como que no se cumple con los requisitos. Sin embargo, pues esta tesis ya vino a aclarar lo que usted está diciendo, que se privilegia el proceso. Así es. Eso es lo que está privilegiando y por eso en estas sesiones lo que buscamos es la deconstrucción de todo lo que se construye. Y aquí lo que nos estamos dando cuenta, insisto, es que se privilegia el proceso, no los derechos, no la presunción de inocencia en esta etapa. Por eso, cuando muchos colegas, incluyo, presurosos, pedimos la ampliación del plazo constitucional, tenemos que tener aquí presentes en nuestra episteme este escenario. Lo que va a privilegiar al juez de control es el proceso, no la presunción de inocencia. Por eso nuestra estrategia en esa etapa tiene que ser sumamente eficaz para la meta que nos estamos proponiendo, que puede ser reducción de cargos, acreditación de prueba ilícita. Si no estamos ante ese escenario, estamos haciendo perder el tiempo al juez, al imputado y a nuestra experiencia. Son temas interesantísimos, ¿verdad? Bueno, se portan bien, se lavan las manos, comen frutas y verduras. Nos veremos mañana y a la 1:00 p.m. para seguir hablando de esos temas tan relevantes. Nos Gracias, vemos. doctor. Buenas Muy bien. Hasta luego. Bye bye. Vámonos.